Hola, hola, queridos amigos y amigas de nuestra comunidad de líderes de SEOs Plus. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro podcast Chus de Vida en el segmento El Profe. El día de hoy tenemos un gran invitado que ya vamos a conocerlos en breves segundos. De igual manera, queremos darle la bienvenida y un cordial saludo también al doctor Álvaro Siccho. Estamos acá en este segmento que vamos a abordar temas muy, muy interesantes. Así que, bueno, pues vamos ya en breves segundos a conocer a nuestro invitado, pero quiero darle también acá la posta. Alvarito, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Cómo has pasado en el día a día? Queremos también siempre llegar con un mensaje. Así que, Alvarito. Saludos amigos, siempre por estar en nuestra sintonía. Cada vez se va haciendo más amplia la comunidad de SEOs Plus y eso es muy interesante porque llegamos a más gente. La idea es llegar con este mensaje para nosotros marcar la proactividad, un granito de arena en la educación, en la psicología, en la sociedad, es lo que nos hace también la diferencia. Así que pues, bienvenidos por siempre seguirnos. Vamos a sacar muchísimo material de esta entrevista. Estamos con un gran invitado que quiero presentarles en este momento. Él es Edwin Velasco, el magíster Edwin Velasco, es psicólogo educativo de profesión y pues también tiene sus especializaciones que ya nos irá comentando de a poquito cuando le demos la pauta, pero pues algo esencial, algo muy importante también que es mi gran amigo, así que pues lo tenemos ya acá junto a nosotros. Ha sido mucho tiempo que le hemos invitado, pero siempre ha pasado una cosa, otra cosa, pues, y ya, ahora se ha dado la oportunidad. También va a estar presente en capacitaciones a futuro, así que pues es un gran personaje, un gran ser humano, pues, y sobre todo un gran profesional. Así que pues a sacarle provecho, le vamos a dar la pauta en este momento para que se presente también Adrián Velasco, pero nosotros siempre Pero iniciamos con la pregunta de cajón. de la manera de SEOs Plus es Así que Indra va a ser el honor. el honor. Muy bien. Listo, entonces, bueno, siempre arrancamos este segmento con una pregunta de alto impacto para todos nuestros queridos invitados. Así que, bueno, un poco ya le había presentado Álvaro también a nuestro invitado, pero la pregunta de rigor siempre es, ¿quién es Edwin Velasco? Vamos a, así de cajón y en seco. Bueno, Irra, Álvaro, qué gusto saludarles. Es un honor poder acompañarles en este espacio y nada, más bien muchísimas gracias por la invitación. Les conozco ya de mucho tiempo, no solamente como equipo profesional que son en SEO, sino también desde el punto de vista personal y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes al menos una partecita de lo que tal vez la vida y la experiencia nos ha brindado, ¿no? Es una gran pregunta, Israel, una gran pregunta, porque eh, siempre preguntarse quién es uno mismo, pues entra en conflicto. Esas Pero preguntas bueno, filosóficas profundas, ¿no? sí, bueno, yo creo que soy una persona, un ser humano creo que muy sencillo, muy de ligero equipaje, ¿ah? No soy muy de modas, de poses, no, creo que soy muy sencillo, ah, soy, ya me dijeron, de psicólogo de profesión. Creo que docente por vocación, ¿sí? Y bueno, en este tiempo he tenido algunos años de experiencia en lo que es la docencia, en lo que es el trabajo en instituciones educativas. Ah, Soy una persona, creo que también con ciertos, bueno, no sé si como psicólogo pueda decirlo, pero ustedes que manejan más de esa partecita, no sé si con muchos talks en mi vida. Súper ordenado, súper sistemático, súper metódico en las cosas, eh, a veces muy intenso en que si una rayita está mal, no vale lo que ya está. Pero creo que también soy una persona muy abierta, muy sensible también a las situaciones de la vida. eh, Me gusta mucho, no sé, mirar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro alrededor y desde eso poder de alguna manera enfocarlo hacia la enseñanza, hacia la educación, ¿no? O sea, si los educadores estamos abiertos a una mirada contextual, poco podríamos hacer en las aulas, poco impacto podríamos hacer en las aulas.
Yo creo que soy una persona de una mirada muy abierta, eh, sensible a eso, y creo que profundamente espiritual. Creo que profundamente espiritual. Y eso no tiene que ver mucho con la parte religiosa, ¿no? Sino que Claro, más bien con la conexión hacia lo trascendente, hacia que nuestras vidas están también marcadas y acompañadas, no controladas, pero acompañadas por algo más. Y yo creo que eso es importante también porque es otro de los ámbitos que también dentro de la educación deberíamos formar, ¿no? Para que sea una formación integral. Yo creo que soy eso, Ira. No sé, tal vez ustedes tienen más detalles míos, pero por ahí Estamos quedo yo. dando la psicología este rato ahí. No, qué genial, ¿no? Muy bien, una excelente descripción. Y bueno, pues mira, lo que tú dijiste al inicio es claro, ¿no? Que es difícil conocernos y decirnos es que yo soy así y todo, pero tú muy bien. Te conoces muy bien, conoces tus fortalezas incluso. Y bueno, pues esto de los TOC no sería como un problema. Al contrario, también ser metódico, organizado también es bueno. Y más, bueno, ya vamos a ver en pocos minutos también una pregunta, ¿no? Referente a tu trabajo y todo eso, pero sin duda eso te debe haber ayudado, te está ayudando mucho en tu trabajo también. Eso también es bueno. Entonces, qué chévere arrancar de conociéndote un poquito más en el lado espiritual también, que es muy bueno. Y pues, como, bueno, este espacio es denominado El Profe, queremos ya arrancar también con algunas preguntas referente a lo que es ya la educación. Psicólogo de profesión, educador de vocación. Eso me gustó bastante. Y creo, considero firmemente que el docente, a más de llevar esta profesión que es dura, es complicada ser docente. Una de las profesiones considero que sí es bien compleja manejar grupo de estudiantes que tienen distintas cualidades, características, mundos diferentes y debe estar ahí la vocación. Entonces yo no quiero ahondar más. Cuéntanos el por qué decidiste hacerte profe. ¿Cuál fue lo que te inspiró, te motivó? O tal vez quién te motivó, te inspiró, porque también el caso que hay ciertos profes, por este profe me hice también docente, ahora soy colega. ¿Por qué te hiciste profe? pero yo creo que para llegar allá, nos cuente un poquito desde su infancia, cómo fue su época. Que vaya escalando ahí a la respuesta. ¿Cómo fue su Chéverísimo. época desde la niñez? ¿Cómo era en la escuela? ¿Cómo fue algo que te haya marcado en la escuela que de pronto originó o influyó en lo que ahora eres? ¿No? Siempre es muy importante. ¿Cómo era Edwin en la escuela? Chuta, ¿quién más que tú para describir más que yo, y querido Álvaro? Bueno, eh, Ah, es yo que creo que tiene... un dato ahí que Ajá, con Edwin nos conocemos de los 6 años, entonces compartíamos aula desde los 6 años. ¿Cuántos años de conocidos? a Matemática, ver, hijo, matemática. yo era sociales, Álvaro, tú eres más para eso, ¿ah? Estamos hablando ya de 34 años. 34 años, sí, ¿no? Ya Sí, sí. acaban de descifrar la edad de cada uno. Sí, sí, sí. Yo con uno menos, treinta y ¿ah? Por cuatro favor. años, con uno menos. Pero Muy bien. Bueno, 34 años que nos 4 años de que conocimos. no sé. Wow, qué yo creo chévere, que una que amistad parte larga. de la niñez yo creo que marca mucho lo que tal vez en los años posteriores puedes llegar a ser. Em, yo estudié en una institución religiosa, pero que nace propiamente con una vocación educadora. Los salesianos en el mundo son una congregación religiosa netamente educadora, o sea, son educadores. Ujú, Y yo creo que eso marcó mucho también en mi vida, porque yo considero a mis profes de la escuela y del colegio profes del pasillo y del... O sea, no eran solamente profesores de aula, eran esos profes de pasillo y de patio. Y yo creo que el tratado de ser eso, ¿no? Un profe de pasillo y de patio. ¿Y a qué me refiero con profe de pasillo y de patio? Aquel que va más allá del aula para tener un encuentro con sus estudiantes, ¿no? Tener la posibilidad de conocerlos más allá de las aulas, que es un comportamiento totalmente distinto, ¿ah? Es totalmente distinto en el pasillo, en el patio, en que puedes conversar tal vez de cosas que para ellos son sumamente interesantes, aunque tal vez para ti no tanto, pero así los conoces y comprendes por qué ese comportamiento a veces se refleja dentro del aula.
Ujú. Pues yo creo que esa niñez en esta institución, en la ciudad de Riobamba, marcó muchísimo, ¿no? Y claro, siempre hay profesores muy particulares y yo recuerdo que paraban a veces la clase y decían, a ver, chicos, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué están así? ¿Por qué están tan inquietos? Y yo creo que eso me hizo entender que la educación tiene que ser una educación también que atienda a esas otras dimensiones que a veces no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Que es la parte emocional, la parte afectiva. eh, y yo tengo un educador que lo tengo en mi cabeza, muy querido para muchos de los que estuvimos en el colegio, los salesianos. Eh, Nosotros le decimos así hasta ahora porque nos cuesta un montón tratarle ya con la dignidad que ahora tiene. El padre Alfredo Espinosa, sacerdote salesiano, actualmente es el arzobispo de Quito. Eh, yo creo que es para nosotros un referente en la educación, ¿sí? Un referente. Se sabía los nombres de todos en el colegio, de Ya. todos. Tenía la capacidad de localizarte desde lejos y sabía quién eras, no sé, por cómo caminabas, porque, o sea, y eso a mí me marcó mucho, ¿no? Un hombre que era capaz de escucharte, de darte tiempo, de también corregir con firmeza las cosas que no estaban bien. Pero claro, antes te hacía sentir apreciado, querido, valorado, cosa que el momento que tal vez tenías algún regaño lo aceptabas hasta con cariño, o sea, hasta con cariño. Entonces, claro, ¿cómo lo hizo eso? Porque Ahí nos te conoció regañaban perfectamente. y te pegaban, Olvídate. decías, me pegan por mi bienes. O sea, Pero en creo que ese tiempo la educación era totalmente distinta a la de ahora, ¿no? Sí, no. Entonces, la época de Alfredo ya era más en el colegio, pero en la escuela no, en la escuela es habían otra otros. cosa. Y ahí va la pregunta, ¿no? Que a ver, hoy en día, pues muchos profes se quejan, dices que, y es, no, y está bien, porque no es pedagógico por ningún lado. Pero ¿cómo puedo yo trabajar con 40 estudiantes en el aula, con 35 estudiantes en el aula? Les comento que nosotros en nuestra aula éramos 60 y a veces pasábamos los 60. ¿Cómo crees tú, Edwin, que hacían esos profes para poder controlar a 60 bestias y éramos solo varones? Bestias con el respeto debido. Pero eran 60 chicos de 6 7 años revoltosos en un aula. ¿Cómo podrían, cómo pudieron controlar? ¿Qué opinas tú de eso? A ver, yo creo que también hay que situarnos en el momento, en el contexto en el que estábamos nosotros, ¿no? Estamos hablando del año 90 y ¿qué? 90, 90 y tantos, sí, 90, uy, 94, 5, 6 tal vez. 90. Eh, entonces, un mundo totalmente distinto al de ahora, ¿no? Muchachos que posiblemente tenían otra forma de haber sido educados en la familia, ¿no? Nuestros padres totalmente distintos también a los padres de ahora, ¿no? A nosotros como padres, totalmente distintos. Pero yo creo que la educación de ese tiempo era una educación bastante punitiva, o sea, bastante punitiva, ¿no? Sumamente controladora, sumamente controladora. La disciplina era algo como medio militarizado, no sé, o sea, totalmente así, ¿no? Y claro, había otras prácticas de disciplina totalmente distintas, ¿no? Sí, el castigo era una forma de disciplinar a los estudiantes. Y yo me pongo a pensar, no sé, a veces digo, tampoco creo yo que quienes fuimos educados de esa manera hoy tenemos traumas psicópatas, ¿no? Que no, pues, tendremos nuestras cosas un poco particulares, pero yo creo que era otra manera, ¿no? Y para su momento funcionó. O sea, para su momento funcionó. Creo que esas prácticas ahora fuera terrible, primero porque ningún profesor estuviera en las aulas, estuviera, no sé, enjuiciado, encarcelado, porque eso es imposible ahora, pero yo creo que funcionó en su momento. Sí, funcionó en su momento, porque si no, tuviéramos una generación de personas totalmente desadaptadas y no fue así. Yo creo que esos profes, yo creo que hay que rescatar muchas cosas de los profes de muchos años atrás, ¿no? De Eso la de la vieja concepción escuela de, que se dice, no. sí, o sea, esa concepción de creer que el conductismo es malo. A veces por la efervescencia de la innovación educativa se cree que el conductismo es del todo malo. Y yo creo que no, hay que rescatar ciertas cosas, ciertos modos de proceder que fueron importantes, que ahora creo que también podríamos actualizarlos, ¿no?
técnicas que había, ¿no? A que, no sé, la leche, sangre entra, y eso era literal, o sea, con sangre entraban las cosas. Pero, a ver, yo creo que fue en su momento, ahora ya no es el momento, porque nuestros muchachos ya vienen con un chip totalmente distinto. Ujú, eh, pero yo creo que hay que rescatar eso, ¿no? Rescatar la firmeza de nuestros profesores, la disciplina de nuestros profesores, la paciencia de nuestros profesores. Éramos 60, yo me acuerdo, era el 55, y no el último de mi lista. Entonces, 60 muchachos con condiciones que no son las de ahora, sí, no son las de ahora, que ahora tienes, o ah, sea, no sé, un proyecto para poner, para que los chicos algo se... no, o sea, era el aula típica, aula, eh, no había ni, como ni decía, bancas para todos, capaz ya. pues eran bancas uno al lado del Pasaba de otro, ladito, ¿no? de ladito, todos montonados. Entonces yo creo que hay que rescatar mucho lo de esos profesores, ¿no? O sea, Ah, su capacidad de poder gestionar un aula así, ¿no? Ahora pon un profesor ahora con 60 chicos adentro no, se muere, ¿sí? Entonces siendo yo no sé cómo gimnasia de verdad. hacían, si, claro, ahora nosotros tenemos plataformas virtuales, calificamos, que sí, que no, 60 cuadernos, 60 calificaciones, de nuevo un ejercicio, nos mandaban 20 ejercicios, no hacía. Hay que rescatar también eso, ¿no? Sí. Sí, justamente, miren, eso también es apreciar también lo que se ha pasado, se ha vivido, desde la misma experiencia, ¿no? Porque creo y sin duda que hemos sido formados también de la vieja escuela. Y pues la firmeza, la disciplina, eso no tiene nada que ver con el maltrato. Ojo. Así es. La disciplina formativa incluso, también hay que rescatar, que a veces algunos docentes sí dicen es que no hay como, qué sé yo, direccionarles bien a los estudiantes o que es un poquito que se alza la voz, que ya se afecta. O sea, no es maltrato, el maltrato ya es ir más allá, tal vez con palabras que no van en cabida, ¿no? A lo lógico, pero sí manejar una disciplina muy coherente. Entonces yo creo que de tanto y cuanto puede haber un debate o una discusión, sí, pero yo creo que sí, desde la experiencia hablar en esta parte, ¿no? Yo creo también que sí depende mucho del profe, porque hoy en día, y siempre me ha pasado, ¿no? Cuando en los lugares de trabajo, que hay un curso, como nosotros, por ejemplo, nuestro curso, con él íbamos avanzando, ¿no? Primero de básica, el peor, el segundo de básica, bueno, en ese caso nosotros éramos primer grado, segundo grado, tercer grado, pero siempre cuando íbamos avanzando ese era el peor. Estábamos en primero, era el peor. Estábamos en segundo, era el peor. Estábamos en tercero, era el peor. Y luego hasta el colegio éramos el peor siempre. Pero también a veces era el mejor cuando había un docente que nos sabía llevar de una manera que no era tanto académica, sino que ellos primero trabajaban desde el lado humano. Yo creo que el colegio era muy humano, ¿no? Por su patrón mismo, que uno Sí. de los eslogan es educar con el corazón. Entonces, yo creo que eso incluso ahora también se lo puede llevar a la actualidad. Lo que pasa es que a veces los profes son como que muy superficiales. No digo por todos, pero a veces es como que muy superficiales. Como que debo cumplir la planificación, debo cumplir las matrices, debo llenar lo que me piden, pero no el tiempo. A veces dicen es que no hay tiempo. Pero no sé, yo creo que sí, sí se puede eso porque hay un profesor que de pronto tiene un docente que es un curso que es muy complicado, pero cambiamos de docente y ese curso empieza a ser el mejor. Entonces, Ujú. y con la misma cantidad de estudiantes, los mismos padres de familia. Antes no iban a las reuniones de los padres, pero ahora con el nuevo docente están ahí puntualitos la mayoría de padres. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver ahí la forma de cómo lleva el docente. O sea, yo creo que una acción exitosa de un profesor debe darle tiempo a conocer a sus estudiantes. O sea, un profesor no puede darse el lujo de no conocerlos. Ujú. Y eso no quiere decir eh, quitar esa relación mutua de respeto docente-estudiante. No, yo creo que más bien la posibilidad de conocer a tus estudiantes te va a permitir incluso plantear las mejores estrategias de enseñanza. Es así de simple, es así de simple. Claro. Y que al conocerlos, entras en otro ámbito totalmente distinto, ¿sí? Eso de que el profesor no es amigo, yo creo que es bastante discutible, ¿sí? Pero yo creo que debes darte la oportunidad de conocer a tus alumnos, ¿sí? El conocer a tus alumnos será la mejor herramienta para poder llegar a ellos hacia los logros que quieres con ellos en la enseñanza. Pero si no los conoces, por más que tú tengas mejores metodologías activas, mejor tecnología, difícilmente lo van a hacer porque les toca.
Es muy distinto cuando tú primero mueves las emociones para Emociones. mover la razón. Sí, sí. Mueve las emociones de la gente y vas a mover sus razones. O sea, eso es en todo momento, ¿no? Pero los muchachos van a trabajar lo que les pongas a trabajar, así sea totalmente un poco feo, difícil, complicado. Pero si mueves las emociones de ellos, lo van a hacer. O sea, lo van a hacer desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Mueve la emoción de la gente y vas a mover sus razones, ¿no? Eso no quiere decir manipulación, no. Yo creo que es conocer a los chicos, conocer sus gustos, lo que les gusta, sus intereses, para que desde ahí puedas mover lo otro, ¿no? Es entrarte con la de ellos para salirte con la tuya. Lo dice una persona muy conocida para mí, que después hemos de hablar, el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, dice eso, ¿no? Éntrate con la de ellos y salte con la tuya. Entonces, yo creo que por ahí son las estrategias también que un profe debe tener. Buena frase esa. Sí, está para anotar ahí. Bueno, deja anotar. Pilas, Sí. pilas también ustedes, anotando todos esos aprendizajes que son muy importantes. Y sobre todo es interesante que una persona que es metódica, que es un tanto compulsiva en las situaciones estas, porque hay un es muy Racional. disciplinado, es muy racional, y considere que es más importante las emociones para poder hacer el primer contacto. O sea, como una persona que es tan racional habla de emociones. ¿Por qué dices eso? Porque Álvaro, si si tú dejas que la razón maneje absolutamente todo, te puedes volver un tirano en el aula, Ujú. ¿sí? Una persona que es totalmente racional puede volverse un tirano, pero también si eres totalmente emocional puedes ser un codependiente de todo. Madre Ah, Entonces yo siento que debes buscar el sano equilibrio ujú. y sobre todo, eh, yo al ser muy metódico, yo creo que puedo lograr que todo el mundo sea metódico si es que llegan a tener esa relación de afecto hacia lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, claro, yo muevo las emociones de la gente, de los chicos, de mis compañeros de trabajo, ¿para qué? Para lograr lo que yo quiero. O sea, yo quiero que esté perfecto en las líneas de los recuerdos. Mueve primero las emociones, para que la gente desde esa afinidad lo haga hasta con cariño, o sea, se mueva de ahí. Cómo molesta este man, pero lo hace con cariño, o sea, yo veo que lo hacen hasta con una sonrisa. Entonces yo estoy convencido de que si tú quieres lo que quieres, desde la parte muy racional, mueve las emociones de la gente y la gente lo va a hacer, Y sí, lo va a hacer. este tips es un poquito de psicología oscura también, para aquellos que les guste. Ve, Acabamos de tapar un L, poquito de psicología negra. programación neurolingüística también. Muchas herramientas. Sí, utilizas todas las herramientas dentro de las clases. Estos estudiantes que vean el podcast van a decir, ah, profe, ya Y sabré. no voy a avisar a nadie que hay este podcast, porque Lo sentimos de estar en etiquetados ya. Qué genial. Bueno, esto trabajar en base a las emociones ayuda muchísimo. En esa reflexión también que decíamos, ¿no? Que una persona puede cambiar todo, el paradigma incluso del comportamiento de nuestros estudiantes. A eso se le conoce como el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa es en base a las creencias que influyen. Por ejemplo, yo entro que en la creencia de que el grupo es bueno, a pesar que todos digan que es malo, no, es bueno el grupo, es bueno. Entonces yo voy a influir en el pensamiento de mis estudiantes, por más que diga, profe, nos dicen que somos malos, no, ustedes son buenos, chicos. Entonces van a empezar ellos también a creer que son buenos y empezar a trabajar para que se haga posible lo que ellos están pensando, ¿no? Ese efecto también es muy llamativo, justo estaba recordando eso. Y pues eso también manejarlo con las emociones es fenomenal. Y hace unos días atrás, no sé si me corriges, Alvarito, trabajamos en un curso de neuroeducación y bienestar en en el aula y topábamos estos tópicos y grandes comentarios acá en el chat nos dejaban nuestros amigos que nos acompañaron en este curso, que algunos decían, sí, la realidad de mis estudiantes es que de instituciones incluso públicas, a veces privadas, que dicen es que tienen muchos problemas hoy en día, maltrato intrafamiliar, y llovían los comentarios ahí, y bueno, fue un diálogo muy positivo. Y claro, ¿no? Conocer también la realidad de nuestros estudiantes, a qué pudo haber pasado detrás de ese comportamiento, pues a veces nos va a cegar, ¿no?
Y no logramos ser el docente empático, por ejemplo, ¿no? Del que también va a comprender la situación y la realidad también de nuestros estudiantes, que eso también creo y considero que es muy positivo, ser empáticos y conocer también la realidad y el contexto donde se dinamiza su hogar, su cruda realidad. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no dialogar y por qué no extenderle la mano? Creo y considero firmemente esto, que el extender la mano a un estudiante cuando falla, cuando tal vez algo pudo haber pasado, no me quita la autoridad del docente, no me quita, al contrario, creo Ujú. que vamos a transformar y transmutar en un ser diferente, ¿no? Creo Ujú. que consigo también esa pequeña idea. Para ir avanzando, ¿alguna anécdota, algún recuerdo que haya marcado en tu vida escolar de infancia? De infancia, me haces de acuerdo. Teníamos una profesora en quinto grado, quinto o cuarto grado, por ahí debe ser, cuando estabas aprendiendo las multiplicaciones. Para mí esa anécdota es una anécdota muy, muy particular, ¿ah? Eh, la profe, no voy a decir el nombre porque no vale, pero esta profesora, Todavía vive, usted- todavía vive, ustedes recordarán, todavía vive. ustedes recordarán que hubo un tiempo donde que salían los famosos tazos. Ah, Los tazos tenían unos números detrás, ¿sí? Unos números, cada tazo tenía un número particular, 12, 14, el que sea. La profe nos hizo buscar todos los números de la lista, todos, todos los números de la lista. Eh, y los logramos encontrar, por supuesto. Mi tazo era un super tazo, yo nunca me voy a olvidar, era un super tazo que es un tazo mucho más grueso, y tenía como una fibra de vidrio encima del tazo, algo así. Creo que era un silvestre, porque eran los Looney Tunes, algo así era, El mío no era me el acuerdo. silvestre. O tú eres el silvestre, no me acuerdo, pero algo así. Y ustedes recordarán las fundas de aseo azules que llevaba ahí la pasta, el jabón, y nunca Ah, utilizaba claro, porque regresaban iguales, ¿no? la funda de tela, Esa, la el funda de bordado tela del nombre. bordado del tal nombre. cual. Y eso permanecía igual todo el año, ¿ah? Todo el año, o sea, La raro pasta que ya se utilizara. caducada, ya. Los, Pero igual lo usabas en la casa después para vos mismo, los cepillos mezclados. tal cual. Entonces, esta profesora ponía ahí los tazos. Y recuerdo que las lecciones de las multiplicaciones lo hacía con eso. Ya, Y cuando ella sacaba ya la fundita esta con los tazos, ya sabíamos nosotros que era lección de tablas. Y eso era, yo recuerdo, ahora me lo recuerdo con mucha gracia, pero en ese momento era un trauma una adrenalina, traumático. Pero, o sea, miedo. ya veías vos que sacabas eso y sudabas, ya sabías que ibas a pasarla mal porque la forma en que corregía no era de mijito, es que no es así. No, no, eso no era así, no, no. Eh, Había ciertos instrumentos De de, tortura. de tortura. Primerito el paredón. El- Frente al pizarrón era de pared, Vete al de tiza. pizarrón, De- delante de todos tus compañeros gozándose porque no sabían lo que contestar, y vos decís otra cosa. Ya. Yo esa anécdota la recuerdo eh, porque siento que tal vez muchas personas que al final no nos gustan los números, por esas prácticas. Yo siento que es por eso, sí, por ciertas prácticas no tan adecuadas para poder enseñarte. Esa anécdota me acuerdo con gracia, pero también con mucha reflexión, porque digo, si tal vez había otra manera de que nos enseñen los números, es inclinado por una carrera más metódica como lo soy yo. O sea, no sé, alguna arquitectura, no sé, digo yo. Siempre me ha puesto a lucubrar qué hubiese sido si hubiese sido bueno para las matemáticas, ¿no? Si no, me hubiesen hecho tener miedo desde la escuela a los números, a las tablas. Entonces, esa anécdota me la gozo, pero también me la reflexiono mucho. Porque tal vez eso influyó mucho en los procesos que uno tiene después en el colegio, en la vida profesional, ¿no? Tiene esos como, no, yo para los números no soy bueno, yo no valgo, porque desde la escuela, cuando me tomaban las tablas con los tazos, no valía. Entonces digo, es una anécdota que yo la tengo de la escuela, ¿no? Muchas otras cosas hermosas que uno tiene, ¿no? Los amigos, los grupos, los juegos, son cosas también que valen, ¿no? Pero como docente,
A mí me recuerda eso mucho y tener mucho cuidado de realmente presentar a mis chicos, a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, realmente cosas que les permitan crecer más que asustarse, ¿ah? O sea, el aprendizaje no debería ser para asustarte, sino para que crezcas, para que veas por dónde, que sí, que no, y que puedas seguir avanzando, ¿no? Muy bien, qué genial. Bueno, muy buenas reflexiones también. Estamos refrescando ciertas cosas también que se haya pasado en nuestra niñez. Cuéntanos un poco de tu etapa ya de colegio, que ya va cambiando, ya la adolescencia. ¿Cómo fuiste en el colegio? Chuta, a ver, ¿Recatadito, tío? ¿O sí, echabas al relajo y todo? no, 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 para nada, creo que era un niño muy aburrido. A ver, nosotros fuimos una generación que se inventaba con nosotros todos los cambios pedagógicos, metodológicos, curriculares que pudo haber. Oh, ya. Nosotros fuimos las últimas generaciones que había en la escuela esto del primer grado, segundo grado. Cuando estábamos en quinto grado, creo que es en el 96 si no me equivoco, se da la reforma curricular y pasamos de quinto grado a séptimo, ¿sí? Nosotros nos creíamos que como que nos regalaron un año, como que nos saltamos un año. En realidad estábamos en sexto grado, sino que cambiaron las denominaciones de los años, pues lo entendí ya siendo profesor. Pero yo creía que nos regalaron un año porque éramos muy inteligentes. Eh, y claro, estábamos en quinto grado y eso era en el lado de la escuela, en la parte de atrás del Salesiano. Y pasamos a séptimo, que era en el colegio. Ahora en el Salesiano séptimo es donde es la escuela, no en el colegio. Pero a nosotros nos llevaron al colegio. Unos niños puesto terno y nos decían señores. Yo me acuerdo clarito, o sea, de niño Velasco, no sé, niño Rodríguez, a pasar a ser señores, era una cosa bárbara. Y no hubo un proceso como, a ver, vean, esto va a ser, como ahora sí se, ¿no? Con esos procesos de inducción, Ahora es con plan piloto que... no sé qué, ¿no? O sea, vaya a séptimo. Y claro, imagínate, niños de sexto grado, a ver, niños de ahora de séptimo, mezclado con los grandotes del bachillerato, y perdón la palabra, a fajártelas con esas personas, ¿no? Entonces yo creo que fue un cambio duro. Me acuerdo que nosotros entramos, dejamos las bancas de dos para pasar a bancas de seis. Eran mesas de seis personas Diagonales. y que, sí, hexagonales y que el trabajo no sé qué, que ya dejamos los libros y empezamos con los módulos. Nosotros Módulos. teníamos módulos de ciencias naturales, módulo de no sé qué, módulo. Era el sistema modular, ¿no? Y eran los mismos, las mismas cosas de los libros puesto en hoja y con actividades después de cada tema, ¿no? Y llenaba las actividades y ahí te... Entonces yo creo que el colegio fue algo muy particular, si es que lo estoy hablando desde el vista de un profesor, ¿no? Desde lo que fue el cambio metodológico, ¿no? Para nosotros. Agradable, bueno, ¿por qué? Porque nos catapultó a lo que hoy es el bachillerato general unificado. En Riobamba no había eso exactamente. Siento yo, sin equivocarme, que tal vez el Salesiano fue uno de los primeros que entró a esa modalidad del BGU. Nosotros no tuvimos de especialidades, ¿no? Nosotros fuimos una promoción que no tuvimos de especialidades, que estudiábamos todo. Solo en sexto curso nos juntaron como por las preferencias de posibles carreras, ¿no? Entonces, unos eran los sociales, que no eran sociales porque teníamos matemáticas, materias comunes también, pero teníamos una carga horaria un poquito más grande en las áreas de sociales. Otros eran los químicos, Álvaro era químico del tercero B, al lado del tercero A, que era yo, de los sociales. Los químicos también tenían lengua, tenían materias también de lengua social, pero con menos carga horaria, tenían más carga en química, en anatomía. Y así eran también los físicos y los físicos de electros que les decían que eran los del núcleo, que era un grupo de compañeros que estaban lejos de los terceros Estaban porque muy lejos, no porque estaban ya no había aulas, estaban muy lejos. Ya. Eran los refugiados, porque justo ahí empezó la erupción del volcán Tungurahua. Decían sí, que eran los exacto. refugiados del volcán. Les teníamos un aula lejos, allá, los del refugio. Ya. Nosotros no eran de tercero, eran los refugiados. Digo, el colegio yo siento que fue una persona, creo que muy relajada, muy, 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 muy,
Yo me crié con mis tías abuelas, no me crié con mis padres. Hasta de imaginar lo que es criarse con tías abuelas y sumamente curuchupas, sumamente religiosas. Yo hasta casi saliendo del colegio, yo tuve mucha la intención de hacerme sacerdote. Y creo que por ahí va mucho de lo que yo hoy soy también, ¿sí? Claro, sí, sí. Mira, yo viví en el colegio un tiempo, interno en el colegio, y a pesar de que el colegio hacía fiestas y chamarrascas, yo no salía, no iba a la chamarrasca, no me gustaba, no sé, o sea, muy poco para eso. Y como también me metí mucho en el deporte, para mí era sagrado el deporte, o sea, sagrado. O sea, yo no me trasnochaba porque si te trasnochas en el deporte te hace mal, no puedes entrenar bien mañana. Jamás ni un champán, o sea, nada, o sea, muy extremo. Creo que de ahí pasó mis trastornos obsesivos compulsivos con las cosas, ¿no? Es que, Extremadamente disciplinado, creo. Yo voy a cambiarle, en vez de trastorno, sumamente disciplinado, creo. está Eh, mejor. sí, y yo creo que fui eso, ¿no? Muy, muy tranquilo, raramente metido en algún problema. No, 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 no. Raramente. Ya problemas de los años más altos, cuando tal vez por ahí no entrábamos a una clase, por ahí una anécdota que no entrábamos con Álvaro, una clase de una materia muy importante que era formación cristiana. Imagínate no entrar a formación cristiana en un colegio religioso, es una locura. Pero lo hicimos sumamente grandes, no sé, cosas, ¿no? Eh, pero el colegio creo que fue eso, ¿no? Fue una etapa también muy especial donde que tú haces a los amigos de la vida, eh, donde que también ya vas forjando ciertos, unos ciertos pininos de lo que vas a hacer en la vida, de por dónde te vas a manejar, de qué vas a hacer en la vida. Entonces yo creo que eso también fue el colegio, ¿no? Y un colegio que no perdió ese carisma propiamente de educación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más influenció en mí la vocación como educador. Dentro de ese mundo, ¿qué opinas tú o qué tan importante es el deporte? Por ejemplo, ¿no? Tú fuiste deportista de la provincia, del país. ¿Cómo crees que eso ayuda en la formación de un chico, de un adolescente, de un joven? Y que ahora, pues lamentablemente, con las reformas, menoraron las horas de cultura física, de las situaciones del arte, de música. ¿Te acuerdas? En música era súper Peca. chévere también. Nosotros nos hacían cantar, bailar y todo. Pero creo que eso de otra manera te formaba también para la vida. Porque la vida en Yes. sí es pararte frente a un grupo y convencer tu idea, vender tu idea, tu imagen. Pero a veces los chicos hoy en día pues son muy más, tienen mucho más recelo de pararse al frente, de comunicar sus ideas. El hecho de las redes sociales pues ha hecho que se viva en un mundo de redes sociales y a un lado la realidad. Pero creo que con esa formación que nosotros tuvimos ayudó bastante, ¿no? Ayudó bastantísimo. Sí, Pero tú ahora, sí. ¿cómo crees que es o qué tan importante es volver a incursionar a esto del deporte, del arte dentro de las aulas? Yo estoy convencido, ni siquiera lo dudo, estoy convencido que la formación integral es importante. A ver, las competencias, el ser competentes, eso lo forman muchos colegios y tal vez hasta mejores que los que hemos pasado, ¿sí? La parte de las competencias. Ser una persona consciente, ser una persona compasiva, ser una persona comprometida, no. Eso lo forman otras áreas que tal vez hoy no están siendo tan valoradas en el sistema educativo. Las artes, las ciencias plásticas, dibujo, eh, las áreas también cívicas, ¿no? Esas materias de valores, Ujú. el deporte, te forma integralmente, ¿sí? De nada nos sirve formar gente totalmente competente, pero hueca como persona. Eso no te sirve, no te sirve para nada. Sí, capaz que serás muy competente en tu trabajo, pero ¿y esas ¿Cómo otras áreas lideras de a la gente relación? también? Claro. Así es, así Ujú. es. Entonces, yo creo que eso ha formado o formó en mí mucho, mucho, mucho. Yo creo que el deporte me hizo muy disciplinado, muy, muy disciplinado, ¿no? O sea, eh, yo hice un deporte que no es un deporte colectivo, ¿sí? El atletismo es un deporte más individual, ¿sí? Eh,
colectivo cuando hace las famosas competencias de las postas o los relevos, pero sigue siendo muy individual, ¿sí? Entonces yo creo que me hice muy disciplinado, porque ahí no dependes de otro para ganar una carrera, depende totalmente de ti, ¿sí? Y en los entrenamientos dependes absolutamente de ti. Tú puedes hacerte un loco y entrenar a medio gas, pero si eres consciente lo vas a hacer súper bien. Entonces yo creo que eso formó mucho en mí la disciplina, ¿no? El poder tener la capacidad de autorregularme yo mismo y ponerme las metas que quiero alcanzar, ¿no? Eh, yo sí soy sumamente competitivo eh, en lograr lo que quiero lograr. O sea, y me lo pongo y me rajo en eso, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que formó ese mundo integral también en el deporte, ¿sí? Me hizo ser una persona disciplinada, me hizo ser una persona que eh, tiene la capacidad también de autorregularse en cualquier otra situación, en una fiesta, en el compartir con los amigos. Eh, Me ayudó a ser una persona también, creo que yo, que no tiene excesos en la vida, que sabe disfrutar de una buena fiesta, pero que no cree que eso tiene que ser una cuestión de todos los días. Yo creo que eso fue, ¿no? Y esas otras áreas que también decía Álvaro, las áreas artísticas, las áreas un poco también de ámbito social, de ámbito religioso que tuvimos nosotros, o sea, nos permitió también abrirnos hacia las personas, ¿sí? Yo creo que la habilidad que yo tengo de, no sé, de hablar ante la gente, de hablar ante un curso, ante un coliseo entero, las tengo porque en el colegio nos hacían hacer mucho eso. Yo recuerdo yo recuerdo un profesor de física, eh, profe Marlon, me acuerdo clarito, profesor de física. Me decía, Velasco, tú eres malísimo para la física, malísimo, pero eres extraordinariamente bueno para los discursos. Que siempre que había La alguna labia cosa, ahí en las exposiciones. sí, si había algún discurso que dar en los buenos días, de alguna cosa importante, hazlo tú. Entonces yo creo que eso hizo el colegio también, aperturó las capacidades, esas otras habilidades que son sumamente importantes, ¿no? El perder la vergüenza, el tener la capacidad de hablar, yo recuerdo en octubre, en los meses de octubre, en el pionero en el colegio. ¿Qué hacíamos en las misiones? Íbamos a cantar en los buses, íbamos a limpiar zapatos, íbamos a limpiar carros, íbamos a vender cosas. Entonces te dio la oportunidad de abrirte hacia otros ámbitos que tal vez en ese momento parecía un juego, pero después te das cuenta que te permitió ser lo que hoy eres, Le da un de tener las aprendizaje para la capacidades, vida. Claro. aprendizaje para la vida, estaban formando para la vida. ¿Ah? Ya, ¿Mm? las matemáticas y las sociales y la biología, ya está. Eso lo aseguran los colegios. Esas otras competencias para la vida es lo que creo que es fundamental, ¿no? La parte de competencias las solucionas con capacitaciones y con estudio, pero las otras habilidades blandas no es así nomás. Ese es otro de espacios distintos que la educación y el sistema educativo debe aperturar. Sí, muy bien. Genial, genial. Buenos mensajes también, buena reflexión referente a todo lo que he expresado también. Y insistimos desde la experiencia que eso también es muy importante. Y este también un llamado a todas, yo considero que todas las autoridades, a las personas que también manejan el currículo, distritos y todo, Ministerio de Educación en general, a que hagan un gran análisis de verdad, porque antes de arrancar acá con el podcast decíamos, ¿no? Que hubiera sido mejor que nos enseñen a bailar, incluso que nos enseñen hasta de economía, que también sería bueno, ¿no? Porque eso también nos enseña para la vida, a no sobreendeudarse y todo eso, a pensar bien y, y todo eso enseña mucho también en la vida. Entonces, qué chévere que hayas pasado también en escuela, colegio. Y pues bueno, vamos escalando un poquito ya a la universidad como tal. La pregunta de rigor, ¿por qué psicólogo? Esa es otra anécdota también, bien ¿Como para particular. este ¿Sabes? podcast o como para otra invitación? De una vez. A ver, chicos. Ahí también es una reflexión que hay que hacer al sistema educativo. No sé si hoy, pero yo creo que hace falta todavía mucho, hay que seguir trabajándolo en eso.
Eh, la orientación vocacional y profesional, yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente para mí. Lo fue en mi tiempo, lo sigue siendo ahora también porque todavía no se halla realmente un proceso que ayude realmente a poder acompañar esos procesos de orientación y de elección de carrera, de profesión que tú quieras. Oye, yo creo que después de 2 años de graduado, realmente me quedé en psicología, ¿no? Porque créeme que transité por muchas cosas que uno dijera que este sí estaba chiflado, loco, ¿qué le pasó? Desde haber entrado a una escuela superior de policía hasta haber querido estudiar en administración de empresas en la Poli, a Derecho por la Universidad A ver. Católica de Cuenca. Ay, ay. Bueno, Ira, esa pregunta de cómo llegué a ser psicólogo es bien particular. También es una cosa eh, anécdota. Yo siento que ahí es una situación también para reflexionar en los procesos de orientación vocacional y profesional, ¿sí? Me pasó a mí, sigo creyendo que está pasando todavía en el sistema educativo y sigue siendo una asignatura pendiente, Ira. Sigue siendo una asignatura pendiente. Yo me recorrí después de graduado, con unos 2 años, por muchos sistemas educativos de educación superior. Por ahí el bichito de querer ser policía en escuela superior. Como era deportista, la Politécnica me llevó a estudiar administración de empresas, solamente porque compita un poco con la Poli. Eh, Terminé estudiando Derecho en la Universidad de la SUAY, creo que era, y así, o sea, eh, totalmente desubicado en el mundo de la elección y vocación, creo yo. Porque siento que faltó el cierre adecuado de los procesos educativos, ¿sí? Un acompañamiento tal vez mucho más específico, más técnico, más particular, para que realmente cuando tú sales de la institución o del colegio, pues lo puedas hacer bien. Eso no fue el caso de todos mis compañeros. A mí me faltó eso, ¿no? Y mira, yo escogí mi carrera, Irra, así te voy a contar, en la fila para ir a matricularte, con Ya. el tríptico de las carreras. Y aquí está uno de los que estaba ahí al ladito mío, porque Álvaro también estuvo ese momento. Ya. Y, y yo recuerdo clarito, era en la universidad, abajo en la Dolorosa. Está, Y, esta. exacto, porque íbamos viendo, ¿no? Y yo me acuerdo claro, una cosa muy clara, porque es que si le hubiese comprendido mejor qué era la psicología clínica, me hubiese hecho clínica. Ya. Porque a mí me da mucho también la parte de las patologías, era muy bueno para la materia de psicopatología. Eh, con un profesor particular que tenía psicopatología. Eh, Todavía lo recuerdo. entonces, sí, Todavía. todavía lo recuerdo. Entonces, yo me acuerdo que había las dos psicologías, ¿no? La clínica y la educativa. Yo escuché clínica y mira lo que es los recuerdos de colegio, ¿no? Escuché clínica o leímos clínica y yo dije, esto es de doctores, esto de hacer como aprender las cosas raras de los doctores. Eso me hicieron pensar a mí cuando yo veía en primer bachillerato biología, no sé, esas cosas, me hicieron tener miedo a esas materias de las ciencias de la salud. Entonces yo dije, clínica no, no quiero, no. Qué mal enfocado estaba, o sea, qué mal enfocado estaba, porque tal vez si la comprendía, mejor dicho, hagámonos clínicos. Y abajito estaba psicología educativa. Yo me acuerdo la reflexión que hicimos de ese rato. No me olvido porque es muy particular. No sé, psicólogo educativo. Es ser como concejales a los guambras así de estas cosas, ¿ah? Como hacían en el colegio de tal, pero así, hablamos de esto. Así fue la elección de la profesión, ¿ah? Ya. Que yo hoy la quiero mucho, que la valoro mucho, que la estimo mucho, que los años de universidad fue muy particular también. Pero la escogí así, era, no fue como que, no, yo Ah, ya. salgo del Como que colegio fuiste con ya con como que un proyecto de vida y que dentro de no, esto un proyecto de proyecto. vida, ni, no, no, no. Oye, claro, ¿Cómo un mira, proyecto de vida? No, no, no había en el diccionario de uno, ¿no? claro, es que Entonces, imagínate, más o menos un estudiante se gradúa entre los 17 años.
promedio, sí, 16, Ujú. 17 años. Imagínate qué gran responsabilidad decir, esto voy a hacer por el resto de mi vida. Y Así encima es. de eso tienen que pagarme y disfrutar y todo. O sea, no te mentalices en eso, o sea, pero, oye, qué fuerte que es esto. Y claro, no lo estamos tomando como la responsabilidad del caso que debería ser, ¿no? Imagínense Así ustedes de es. igual manera, igual lo pasé yo, tal cual, igual en otra profesión y todo eso. Y sí, pues hoy en día tú agradeces la profesión que tienes, estamos desempeñando también como tal, pero vayamos al otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos profesionales que verdaderamente no les gustó y no ejercen y dicen, ay, de gana estudié? O tal vez están trabajando, pero no les gusta, no disfrutan. Mira, qué fuerte. Ese es un gran llamado de atención, igual al sistema educativo mismo, que hay que tomarlo con muchísima seriedad. Y peor Así ahora es. Así es. bueno, antes por lo menos podías ingresar a la universidad a lo que quieras. O Ah, sea, eso ahora sí. es dar una prueba. O sea, no sabes qué quieres y encima dar una prueba. O sea, mucho más complicado. Y en media Así carrera, es. no me gusta. Luego ya pierdes la gratuidad y luego que Ah, cambiarte claro. de universidad es un lío. O sea, es No, sí, sí, sí. muy complicado Complejo. para los jóvenes. Entonces, yo creo que eso sí, sí hay que reforzar mucho. Ya luego, bueno, en el ámbito ya, y les comento, ¿no? Desde los 6 años, compañeros en las aulas de la escuela, del colegio, y luego pues fuimos compañeros también en la universidad, porque elegimos de esa manera como contó Edwin. Eh, ¿Qué es lo que más recuerdas de la universidad, de los profes? ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Qué es lo que tú lo has hecho propio como para contextualizarlo y compartirlo con los demás? Aparte de les comento así rapidito, ¿no? Nosotros sabemos dar las pruebas y Edwin pues siempre así muy afanoso todo. Yo en cambio soy lo contrario, Edwin, no soy un tanto más de lo que ve en ese momento, más de la indisciplina, que ahora pues me he propuesto ya desde un tiempito cambiar eso, pero creo que eso me ayudaba a mí, por ejemplo, que de Edwin, que era muy metódico, y yo en cambio le hacía vivir, ¿no? Le daba la creatividad, le hacía las partes chéveres. Pero eso nos complementaba. Y Edwin siempre era, no, a estudiar y en los exámenes era ahí, tapaba así las hojas, ¿no? Y no dejaba copiar a nadie. Y los compañeros atrás, que justo nos topamos ahí también con Pepe, que es otro amigo de colegio, y que sin saber nos encontramos en el aula como psicólogos y que ahora pues ya también es psicólogo. Y todos le gritaban, Edwin, Edwin, deja ver, abre que hace los brazos para poder ver, y ella más tapaba así, ¿no? Entonces era un gozo como hombres de la escuela. Y en cambio a mí me decían, yo sabía, yo no era muy estudioso, pero en cambio captaba de mejor manera las cosas que me gustan, capto rápido. Y yo en cambio les dejaba ver, pero tengo una letra feísima. Entonces decía, puta, no, ¿qué dice ahí? Y el Edwin pues ya conocía mi letra, no era el único que podía leer y el Pepe. De ahí el resto yo les ponía así en la hoja y nadie podía copiar porque no entendían mi letra. Ni el profesor entendía. El profesor, pero es que yo se ponía mucha nota, Pero iba a Era reclamar. 10 porque no es entiende. todo disgrafía, vaya bien. Yo tengo disgrafía. Ah, no. Claro, esas vivencias que se tienen. Y parte de eso Yo es por creo la que escuela, que nos hacían, nos dictaban en el aula lo de la enciclopedia, nos dictaban en el aula y luego tenías que pasar a limpio. Y lo era mismo, lo mismo, o sea, lo Claro, lo mismo. mismo. Y era, y yo era tres, con mi disciplina, imagínate hacer eso todos los días. Un Puto, tormento. mientras se hacía feísimo. Claro. Las copias, los creo que dictados, igual, nunca me gustó eso. los dictados, las copias, o sea, son cosas que uno hoy se pone a pensar, ¿qué razón tenían todas esas cosas? O sea, dejen que estudien de la enciclopedia y ya está. O sea, bastaba con que estudien de la enciclopedia y tal vez, no sé, de lo que estudian, saquen unas ideas principales ya, si es que no había las metodologías activas ya, y escriban en el cuaderno La y ya técnica está. del subrayado. Las técnicas del subrayado que la universidad nos dieron, son cosas que tú me haces, Álvaro, de la universidad. Yo siento que algo que me ha llevado mucho de los profes era, muy pocos, ¿no? Pero el ser un profesor auténtico, muy auténtico. O sea, yo recuerdo un profesor, fue profesor de ustedes también, el doctor Claudio Maldonado, Así. Va a estar también en sumamente, Va a estar también en el podcast. sí, sumamente auténtico, o sea, las cosas como son, sin poses, no, 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 auténtico. Y yo creo que eso es muchísimo.
como profesor, ¿no? La autenticidad, la capacidad de ser lo que tú eres, de no tener las poses de grandeza, la autenticidad, ¿no? Y yo creo que eso me llevo de muchos profesores de la universidad, el ser un profesor auténtico, el ser un profesor también que pueda darles a las personas realmente aprendizajes para la vida. Digo, teníamos un profesor de psicopatología, nos dio otras asignaturas más, pero yo hasta ahora me acuerdo muchas cosas de psicopatología. ¿Sí? Claro, Y cuando a mí me comentan alguna cosa, digo, este es un trastorno del sueño, es esto, es esto. O sea, ahí es donde que vos dices aprendizajes para la vida, aprendizajes para la vida. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, un profesor auténtico que pueda brindar verdaderas experiencias de aprendizaje para que estos muchachos realmente no solo se queden con el conocimiento, sino que sepan qué hacer con el conocimiento después. Ya, con eso date por realizado como docente, ¿no? Yo siento que eso fue un poco la experiencia de la universidad, ¿no? Y marcó mucho también, creo que se complementó mucho con esa forma también muy particular mía de, de estar muy cercano a la gente, de ser una persona muy cercano a los problemas de la gente, a, a reforzar tal vez esas habilidades muy como que ya vienen en el chip de ser una persona de escucha, de apertura, de consejo. Se me hace muy fácil y creo que también te enseña, ¿no? También a ser docente, ¿no? Sales como psicólogo, pero las primeras experiencias fueran en el aula, ¿no? Y esas competencias que tú adquieres también en la universidad te permite ser un docente que realmente haga verdaderos impactos con sus alumnos, ¿no? bien, genial. Bien, estamos ya casi por ir cerrando este análisis de tu vida estudiantil y todo. Unos minutitos nada más quería hacerte una consulta en referente a tu parte profesional. Ya uno es graduado de psicólogo. No sé qué tanto hayas incursionado en algunos trabajos, digamos, ¿no? Pero de todo lo que tú te has desempeñado profesionalmente, ¿cuál es el espacio o el lugar donde que te marcó y dices, aquí fue genial trabajar, me llevo hasta el día de hoy extraño ese lugar"? ¿Cuál serías? ¿Cuál le podrías decir, poner en ese sitial? Así más al decir, genial ese lugar. ¿Y por qué? Mira, a pesar de que yo en el trabajo siempre al rector le decía que a mí me gustan las aulas, que me deje seguir siendo tutor o que me deje seguir siendo psicólogo, estas competencias un poco particulares, de ser medio metódico en las cosas, siempre me llevaban a otros cargos distintos. Pero a mí una función que mucho me marcó en mi vida profesional fue lo que se llama ser tutor de curso, ¿sí? Em, ¿Por qué tutor de curso? Porque el tutor de curso en una institución Es el title. es el papá de los pollitos, ¿ah? Puedes nomás decirle el nombre de la institución, ¿no? Ya sabemos cuál es. ¿Sí? Entonces, me, vuelvo y repito, por eso yo empecé diciendo que qué tan importante es conocer a los muchachos. Yo Sí, creo que la función de tutor me permitió eso, conocer. Había cosas que yo sabía de los chicos que ni las familias sabían. tal cual. Sí, sí, O sí. sea, que no sabían las familias, ¿no? Y que te venían, te conversaban. A veces los chicos venían en la tarde sin tener que estar en la tarde en el colegio y venían a estar sentados en la oficina a estar conversando. Y a veces yo siento, Ira, que eso chocaba con los estilos de otros profes, ¿sí? Bastante. ¿Por qué? Porque no les cuadraba que los chicos me digan, Edwin, ¿y mañana qué hacemos? Les chocaba que me traten los chicos por el nombre. Y a mi vuelta me choca que me traten de profe, de listen, de mister, de doctor. No me cuadra. O sea, Sí, trátenme por el nombre con el mismo respeto. Con claro. el mismo respeto. O sea, Con cariño y respeto. eran estilos, ¿no? Estilos. Y claro, les tocaba mucho esto a ciertos profesores de la vieja guardia que también son buenos. Pero tal vez ellos consideran que eso es una falta de respeto para mí, ¿no?
Entonces yo creo que esa función de ser un tutor, de acompañar, de escuchar los problemas, de entender por qué son chiflados en el aula, no es que son del todo enajenados mentales. Tienen cosas atrás, tienen situaciones atrás, tienen problemas atrás, tienen realidades de familias, de amigos, de sociedad complicados. Entonces, los profesores, como no se dan el tiempo de un poco sentirse a conversar con ellos, les tachan de que son los malos alumnos, de que son los molestosos, los indisciplinados, pero no es eso, es mucho más allá. Yo creo que eso a mí me ha servido y me servirá toda la vida, la particularidad de que en mi vida profesional yo me doy tiempo de conocer a los alumnos, Y más que ¿sí? todo fue el espacio de la tutoría, ¿no? La tutoría, sí, que es eso de poder dar tiempo para conversar. Sí, yo me estoy conversando, no sé, de los 15 años que se han ido a bailar y que conversando. Para una persona tal vez puede ser, ¿qué tal cosa que te están comentando? Pero para mí era una forma de conocer su vida, Claro. sus gustos, y ahí entender por qué tienen ciertas cosas en el aula. Y cómo yo como tutor puedo un poco ayudar a que esa situación sea un poco menos conflictiva con los profes, con los mismos compañeros de aula. Yo creo que eso a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? No tuve muchos años en ese espacio. eh, fueron de, fueron 3 años entre tutor y psicólogo y bueno, pasé a una parte más administrativa, ¿no? Ya digo, por estas cosas y nunca me dejaban regresar a las aulas. Pero Entonces, bien, lo manejabas muy bien. entonces, yo prefiero, digo, las aulas para mí era como el espacio de poder ah, brindar algo más que el conocimiento, sino que brindar esa formación hacia la persona, ¿no? Hacia una persona que es no solamente cabeza, también es corazón, también es afecto. Y esas otras partecitas no las tocamos, ¿no? Y que es la formación integral. O sea, no podemos nosotros pensar en una formación solamente competencial, sino en una formación integral. Si formamos personas íntegras, valores, principios, que los valores y los principios no se negocian. Los valores y principios fueron antes, son hoy y serán siempre. Pero si formamos a estas personas de manera integral, vamos a tener una sociedad totalmente distinta. Pero si les formamos solamente de las competencias, vamos a tener a personas que van a salir a competir unos contra otros y no a competir juntos. Es muy distinto, es muy distinto. Chévere, chévere. Muchísimas gracias por todas esas reflexiones que son muy productivas. Y ahora vamos a una parte de este podcast que se llama El ser humano atrás del profe. El ser humano atrás del profe, porque generalmente a veces los profes nos olvidamos que los chicos son seres humanos y los chicos también se olvidan que sus profes son seres humanos. Entonces, vamos a compartirte unas fotografías que representan mucho para ti y quiero que nos digas de forma rápida, concisa, qué es lo que sientes al mirar esas fotografías, qué es lo que representan esas fotografías en tu vida. Así de una manera muy rápida, pero que queremos conocer también ese lado humano de Edwin, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esta es la sección El ser humano detrás del profe. Y esta es la primera fotografía. Mm, bueno, para los que no le conocen mucho, él es Don Bosco, fundador de los Salesianos en el mundo. Y bueno, ahí está también el sello de mi colegio. ¿Y qué siento? Ahí siento mucha nostalgia, no sé. Siempre que regreso al colegio me acuerdo de esas cosas, de los amigos. Y creo que ustedes mismos ven ahí la frase, ¿no? Padre, maestro y amigo. Yo creo que al menos trato de ser un buen maestro, un buen amigo eh, y un padre medio postizo de los chicos para eso, ¿no? Para acompañarles. Yo creo que la cosa de un profesor es acompañarles. ¿Sí? Me trae nostalgia y es la raíz de mi vocación, es la raíz de mi vocación. Ok, Don Bosco, muy bien. La siguiente. Es para mí, tal vez la casa donde he crecido como profesional, como docente, ¿no? Y es bien particular, ¿no? En Riobamba, los salesianos y el San Felipe son dos mundos totalmente distintos, Nathan, y nos llevó entre colegios. Y qué particular fue el que toda la vida profesional la he llevado en ese colegio.
¿sí? Entonces, no sé, un profundo agradecimiento. Ahí he aprendido mucho de lo que hoy soy, de lo que hoy creo y estoy convencido. Y no, yo tengo un cariño inmenso también a la Compañía de Jesús, que es esta orden religiosa que en mí ha dejado mucho, ¿no? De mi vida como persona, como ser humano y como profesional. Ok, vamos a la siguiente. Mm. Ahí, esto creo que es parte también de mi vida, este ámbito muy como del ámbito espiritual, ¿no? Una persona profundamente de fe. Yo siento que Dios o la trascendencia, lo que se imaginen, cualquier que quiera que esté escuchando esto, ha sido mm, piedra fundamental, ¿sí? Piedra angular de mi vida, ¿no? Me ha sostenido, me sigue sosteniendo. Ahí están viendo una imagen de la Dolorosa del colegio, que es patrona de la educación católica en el país, ¿ah? Y no sé, es el cuadro original, ese es el cuadro original del milagro cuando visitó acá la ciudad de Riobamba, o la beatificación de un sacerdote jesuita. Vi el cuadro original y bueno, tuvimos la oportunidad en ese tiempo de estar un poco como acompañando un poquito a la organización y bueno, tuve el privilegio de estar ahí cerquita de ese cuadro, ¿no? Ok. Es una fotísima esa. Bueno, ahí estamos, justamente era en ese evento. Quien ustedes ven ahí es el padre Alfredo Espinosa, arzobispo de la ciudad de Quito, que vinieron con algunos obispos porque estaba de visita un cardenal de la Iglesia Católica, enviado por el Papa justamente para la beatificación de este sacerdote jesuita, y yo recuerdo eso era la presentación de todo lo que iba a ser el programa. Yo estaba de maestro de ceremonias del programa. Entonces ahí nos tomamos una foto con el padre Alfredo. eh, y bueno, para mí es una alegría, digo, porque uno trata de seguir los pasos de aquellas personas que fueron importantes también en tu vida y te marcaron como profesional, como persona, ¿no? Entonces, es un cariño grande que le tenemos a este sacerdote. Justamente al principio cuando iniciamos el podcast, Edwin hablaba del padre Alfredo, que sabía los nombres de toditos. Pues él es el que está ahí en la imagen. Mm. Él tenía una frase súper chévere que decía que el mundo es de Dios, pero lo alquila a los valientes. Entonces, Ujú. algo que también ha marcado mucho en nuestras vidas. Bueno, ese es una foto con el equipo directivo que estuvo en el San Felipe, ¿no? Algunos años atrás. Ahí están grandes amigos, amigas, personas muy importantes también en mi vida. Eh, y por qué puse esta foto? Porque yo siento que eh, uno debe estar convencido de la vocación que tiene. Y muchas de esas personas yo siento que están totalmente convencidas de su vocación, ¿no? De lo que se quiso en su momento, de lo que se ha trabajado en su momento. Y digo, son personas que han estado ahí para acompañarnos, que seguimos teniendo una gran amistad, que la vocación nos une. Yo siento que la vocación de educadores nos une, o sea, el estar convencidos de una educación diferente nos une, ¿no? Muchos de ellos hoy también grandes profesionales en muchos cargos muy importantes, y lo puse ahí porque siento que la educación también no es de uno, se hace en equipo y necesitas un gran equipo para hacerlo, ¿no? Y esa es una de las fotos preferidas que yo tengo por ahí. Ok. Y la última. Bueno, esa es una foto también muy bonita. Hubiese querido no salir yo ahí, pero bueno, una foto solita de todo el... Esa foto estoy en la terraza de la casa de mi abuelo. Álvaro también la conoce. eh, es la finca de mis abuelos en la provincia de Esmeraldas. ¿Y por qué es importante? Porque uno nunca debe olvidarse de las raíces. Sí, uno nunca debe olvidarse de dónde vino, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en Riobamba, pero yo nací en la provincia de Esmeraldas. Entonces,
le tengo un cariño muy grande a esa tierra. Yo siempre he dicho a mi familia, a mis amigos, que si algún día el buen Señor me lleva a su presencia, yo quisiera quedarme allá. O sea, que por allá esté lo que quede de mí, sea mucho o poco, quede allá, porque quisiera regresar allá, ¿no? Al final de mis días, quedarme allá. ¿Y por qué es importante? Porque yo siento que mis abuelos y mis padres me han heredado a mí no solo un apellido, sino una, eh, mm, una capacidad incansable de trabajo. Sí, una capacidad incansable de trabajo. O sea, yo creo que soy una maquinita de trabajo, ¿no? Eh, yo me inquieto cuando ya no tengo algo que hacer. Y yo creo que eso tengo de mi familia, ¿no? De mis abuelos. Mi abuelo fue una persona que trabajó desde niño, lo vi trabajar hasta sus últimos días, a mi madre lo mismo, a mi padre lo mismo. Entonces yo creo que de ellos, no solo los apellidos, sino ese don incansable de trabajo, ¿no? Ok, súper chévere. Sí, justamente me estaba acordando también de esos lugares. Me recuerda al Rey León cuando dice, lo que alcance tu vista, todo eso es mío. Todo eso es la propiedad del abuelo de Edwin. Me acuerdo que Que solía, no es mío ya, no, o sea, del abuelo de Edwin. Me acuerdo que fumigaba en avioneta, que tuvimos esa oportunidad también de, de vivir esa experiencia. Bien, Eso ha bien. sido el ser humano detrás del profe. Sí, justamente eso es un espacio para poder reflexionar, ¿no? Que dentro de un buen profesor hay un buen ser humano también. Entonces, sí, sí, qué genial, chévere. Gracias, Edwin, por darnos también a conocer un poco de ti, de tu parte ya, eh, podemos decir, privada, personal. Y qué bonito que haya detrás de este gran profesional una excelente persona. Así que te guardamos mucha admiración, Edwin. Gracias por habernos dado este tiempo de conocerte un poquito mejor, de también llevarnos grandes mensajes que sin duda también resuenan ya este momento en el oído de muchos colegas que nos estarán ya incluso yendo a replicar en sus instituciones y que ya ves, escuché este podcast y qué genial, pensemos mejor en cómo estamos dando las clases, conocer mejor a los estudiantes. Y pues creo que sin duda nos llevamos este mensaje, nuestra, esta pastillita para que podamos hacer siempre una educación mejor, una educación diferente. A veces, claro, nuestro sueño es cambiar todo el ministerio y todo, pero yo creo que también cambiemos desde las aulas, empecemos a cambiar nosotros. Qué chévere, Edwin, de mi parte, agradecerte bastantísimo, así, y de a la distancia también te vamos a mandar un abrazo fraterno, siempre con ese gusto de haberte visto a los tiempos, de haber conversado y charlado un poco estos temas de interés. Alvarito, vamos un poquito haciendo ahí el cierre ya. Sí, bueno, pues ya siempre al culminar el podcast nosotros solemos pedir un mensaje final de todo lo que hemos podido conversar, de todo lo que hemos podido compartir. Siempre pues la persona que está acá en tu lugar es como que empieza a unir todas las ideas y quisiéramos que nos dejes con un mensaje final de todo lo que hemos compartido acá. Bueno, Álvaro, iba a agradecerles por el espacio. Espero haber podido compartir un poquito de la experiencia que uno, pues la vida, Dios te ha permitido pasar. ¿Qué diría yo al final? Yo creo que el ser educador tiene que nacerte desde las entrañas, ¿ah? O sea, ser educador te nace desde las entrañas, no es una cuestión de un título, es es una forma de ser y proceder. El educador tiene que ser y proceder, sí. Se le debe notar que es educador, no solamente en lo que hace, sino en todo, ¿no? Eres educador en el aula, eres educador en el patio, eres educador en el pasillo, eres educador en la calle. Pues tus modos de ser y proceder deben notarse que eres un educador. Y algo que decía Ira también, es verdad, a veces queremos cambiar el mundo entero, pero creo que podemos cambiar al menos una partecita de ese mundo. Y una partecita de ese mundo es tu aula, es tu escuela, ¿sí? Y si ya cambiamos una partecita, ya es bastante. Imagínense si todos los que siguen aseos cambiaran una partecita de ese mundo.
juntadas las partes hiciéramos el todo. Entonces, yo creo que soñemos en cambiar el mundo, porque si transformas vidas, puedes transformar el mundo, y la educación puede transformar vidas y puede transformar el mundo. Y al menos creo yo, transformemos una partecita de ese mundo que es nuestra aula, ¿no? Es nuestra aula, que son nuestros chicos. Y ya con eso, ya es bastante, ya es bastante. Yo creo que ese sería el mensaje a todos los que le siguen, que sigan confiando en ustedes. Yo creo muchísimo en la formación de CEOs, muchísimo en lo que ustedes hacen. Creo que son de las pocas eh, empresas o espacios que realmente forma a las personas en algo más allá de las competencias. Y yo sigo insistiendo que eso lo puede hacer cualquiera, pero lo otro, la parte conciencia, la parte comprometida, la parte de compasión que uno debe tener, y a esto no me refiero a cositas simples, sino realmente a ser sensibles ante lo que tenemos. No tenemos ante nosotros máquinas, tenemos vidas, y a esas vidas hay que cuidarlas. Yo siempre que veo a los niños de la escuela a los chicos del colegio, digo, ¿en qué estamos metidos? Estamos cuidando vidas, y eso no es cualquier cosa. Entonces yo creo que es un deber de nosotros como docentes el seguir preparándonos, el seguir haciendo las cosas de la mejor manera, porque estamos cuidando vidas, y eso no es cualquier cosa. Nada, agradecerles y siempre a las órdenes, amigos. Muchísimas gracias, ¿ah? Qué chévere, Edwin. Pues igual, nosotros también queremos ya agradecerte por tu espacio. Pues sabemos que estás muy copado siempre, pero que te hayas dado ese tiempito y que hayas compartido tantos tips que a veces nosotros es importante como docentes, como profesionales. Así que te agradecemos muchísimo. Queremos también despedirnos de toda nuestra audiencia, de toda nuestra comunidad de SEOs Plus. Recuerden que estamos haciendo este espacio cada sábado. Vamos a ir realizando los podcasts con el profe, diferentes docentes, diferentes maestros que han marcado la diferencia, que han trascendido, que tienen una ideología distinta, y que pues la idea es de que eso se vaya divulgando y que seamos portavoces de todas estas vidas que transforman vidas. Así es, así que queridos amigos, de igual manera para invitarles a todos ustedes, si también quieren formar parte de este espacio, pues escríbanos por favor. Estamos de igual forma, síguenos en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, somos CEOs Plus. Y pues si quieres ser este profe que también resuene con sus mensajes, pues no te olvides la invitación, acá los micrófonos están abiertos, este espacio es para ti. Y si de igual manera tienes algún profe que no se atreve, a veces son buenos profes, pues no, no, llámale, tráele, lo contactamos y nosotros nos encargamos de traerle acá a este espacio. Bien, y bueno, pues también quiero despedirme una vez más. Gracias a todos, queridos amigos. Muchas gracias también, Edwin, Alvarito, también por este espacio. Ha sido muy enriquecedor, grandes mensajes, grandes vivencias, y pues creo que ya para dar por terminado, no se olviden, queridos colegas, siempre que somos CEOs Plus, mejor Imposible. imposible. Nos vemos en los próximos capítulos. Chao, chao, chao. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado. CEOs Plus. Mejor imposible.